NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Para asegurar la unidad, la armonía entre amigos o en la familia, en la casa, en cualquier grupo social, hay palabras maravillosas, hay palabras que arreglan las situaciones, ¿no? Y el Papa Francisco, con mucha sabiduría y sentido práctico, se dirigía a las familias varias veces usando y enseñando estas palabras, que aunque son muy comunes, a veces el amor propio nos impide emplearlas, como por favor, gracias, permiso, perdón. Familias que emplean estas palabras serán familias unidas. Y precisamente hoy, con el doctor Forment, que estoy segura de que emplea mucho estas palabras en su vida, gracias, perdón, permiso, palabras pacificadoras, estoy segurísima de que las utiliza de hecho con nosotros, ya lo ven que tiene mucha paciencia. El doctor Forment nos sigue enseñando estos consejos de San Agustín a la juventud, del cual precisamente el 10º consejo nos habla de esta mansedumbre en la familia, que es muy difícil. Es más fácil tener mansedumbre de visita que con los de casa, ¿verdad? Ten como miembros de la familia a los que están bajo tu potestad. Un cordialísimo saludo al doctor Forment. Gracias, muy amable, y gracias por mirarme de esta manera, que usted me ve siempre con muy buenos ojos, siempre de las virtudes que son siempre sobrenaturales, recibidas de la gracia de Dios, se pueden incrementar más. O sea, nadie puede decir, ya he llegado, yo ya, la paciencia, esto, tal como se dice hoy en día, la tengo superada. No se superan. Siempre se puede progresar más en amabilidad, en paciencia, en mansedumbre, como usted decía, en ternura, y nunca lo seremos bastante, y siempre hay que pedir a Dios pues que nos dé estas virtudes y que sepamos luchar contra la tendencia que tenemos, que es precisamente todo lo contrario, al mal humor, al mal genio, y sobre todo aquí en España, que tendemos a ser más bien duros en este sentido, no sé, por educación, lo hemos hablado otros días. Sí. Bueno, pues hay que luchar contra esto, por supuesto, con la ayuda de Dios y pidiéndolo a Dios. Y bueno, San Agustín también era mediterráneo, seguro que en el norte de África, y de hecho lo comprobamos también con las personas que son de allí, suelen ser personas muy, como diría yo, puro fuego, que a veces expresan de forma más violenta de lo necesario. Y esto da lugar a altercados y a divisiones a veces sin sentido en la misma familia. El consejo 10º de San Agustín, que vamos a repetir, ten como miembros de la familia a los que están bajo tu potestad, tu autoridad, se lo dirige él a los jóvenes. Vimos la última vez que era un poco sorprendente porque normalmente un joven no suele tener tanta autoridad sobre otros, más bien otros tienen autoridad sobre él. Pero sí que puede ocurrir, y usted nos ponía el ejemplo incluso entre amigos o un compañero de clase. Siempre hay, o un hermano pequeño, siempre tenemos cierta autoridad o ascendiente moral sobre alguien. O aunque sea, si estoy en una cafetería y pido un café y tardan 10 minutos en traérmelo, pues en ese sentido, ¿cómo reacciono, no? ¿Soy dueño de mis reflejos o trato mal a las personas? Entonces estábamos hablando de esta mansedumbre y paciencia necesaria en la familia para luego aplicarla en otras situaciones, doctor Forment. Y usted nos recordaba de quién aprendió Agustín estas virtudes. Exacto, de su mamá. Él en las confesiones, que tantas veces se encuentran citadas en la Suma Teológica de Santo Tomás. Y hay un detalle que, como es una obra tan rica, tan espiritual, y que se puede sacar tanto provecho, puede pasar desapercibida, y es siempre lo bien que habla de su mamá, de su madre.
cosa que es curioso que las personas muy cristianas y muy, muy afables, muy amables, como es nuestro Papa Francisco, que es una bendición de Dios. No sé si recordarán nuestros oyentes y televidentes de que siempre habla muy bien de su mamá, de su madre. Y de su abuela. De su abuela también, de su abuela. Por ejemplo, de su madre, ahora recuerdo que eran 5 hermanos y decía, no sé dónde, bueno, se lo he oído al Papa que decía, mis hijos, decía su mamá, son como mis dedos de la mano, que son míos, que los quiero, pero cada uno es distinto, como los dedos, que no tengo 5 dedos iguales, ¿no? Para decir que en una familia pues tenemos que amarnos, pero tenemos que respetarnos con nuestras diferencias, nuestra individualidad, nuestra manera de ser, y que a veces chocamos y que por esto pues hay que tener, ser pacíficos, ser mansos, como San Agustín lo aprendió de su mamá, Santa Mónica. El otro día hablábamos que su marido pues la trataba mal, que era un hombre muy feroz, y ella, pues sin discutir nunca, siempre pues mansedumbre, callándose, al final consiguió con mansedumbre y paciencia, sabiendo esperar, que se convirtiera. Pero hay otra cosa también muy humana que cuenta San Agustín en las Confesiones, y me gustaría que lo leyera usted, porque es algo que sí, que vale la pena, que lo lea, porque verán el estilo con que hablaba San Agustín, que es muy bonito, como habla de su mamá. Hablando del trato, de cómo ella trataba a su esposo, que era un funcionario de Tagaste, dice, le sirvió a su esposo como a señor, y se esforzó por ganarle para ti, Dios mío, hablándole de ti con sus costumbres, con las que la hacías hermosa y reverentemente amable y admirable ante los ojos de él. De tal modo, toleró las injurias de las infidelidades de su esposo, que jamás tuvo con él sobre este punto la menor riña. Esto es impresionante. Sí, y mire lo que dice después en el párrafo siguiente, que es muy curioso, es una historia muy humana. También a su suegra, al principio irritada contra ella por los chismes de las malas criadas, como la vida misma. Exacto, es muy real. Logró vencerla de tal modo con obsequios y continua tolerancia y mansedumbre que ella misma, o sea, su suegra, espontáneamente manifestó a su hijo qué lenguas chismosas de las criadas eran las que turbaban la paz doméstica entre ella y su nuera, y pidió que se las castigase. Bueno, es un relato muy humano. Una anécdota. Y que San Agustín lo vio, y le quedó, y lo cuenta en las Confesiones, está explicando su vida, cosas muy espirituales, y cuenta esto que le impresionó tanto de su mamá, que era pues esto, la tolerancia, la mansedumbre, que se ganó incluso a su suegra. Debía tener una vida muy difícil. A veces las mamás, y con razón, se quejan, y siempre que se queja una madre, se queja siempre con razón, porque se quejan poco. Pero bueno, de Santa Mónica, tenía que tener una vida difícil, porque su marido tenía mal genio. Era infiel. Bebía, la maltrataba. Su suegra, pues contra ella, las criadas también le iban en contra. Y poco a poco, pues esto con mansedumbre, tolerancia, siguiendo el Evangelio, era una buena cristiana. Consiguió cambiar la situación con paz y consiguió que San Agustín se acordara, que no haya dejado este testimonio, y diríamos, la enseñanza, fijemos lo que está ocurriendo ahora, la enseñanza de Santa Mónica, aquel ejemplo que dio a su hijo y a los que tenía al lado, nos sirve a nosotros también como ejemplo. La enseñanza de Santa Mónica... Más de 15 siglos después. Exacto, continúa. O sea que el esfuerzo que ella hizo en un momento dado para tragar saliva, hermanos, porque es que es algo tan sencillo como eso, cuando uno tiene ese deseo de replicar y encima tienes la razón, porque sabes que están diciendo algo malo contra ti, que no es cierto, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Hay que tener mucha virtud, doctor Formen. Ahora estamos hablando aquí muy cómodos, muy tranquilos, pero uno está en el fuego de la situación y esto que parece tan sencillo que dice aquí, toleró las injurias de las infidelidades de su esposo de tal modo que jamás tuvo con él sobre este punto la menor riña. Imagínense ustedes. Nunca tuvo una discusión. Nunca se lo reprochó. Sí,
Sí. ¿Cómo lo haría? Porque a veces, doctor Forment, vamos, salgo también al paso de nuestros amigos que están ahora viendo y escuchando. ¿Cómo será esto? Porque a veces, por ejemplo, una persona es cristiana y dice, es que yo sí tolero, si yo sé que mi marido es infiel y tolero esta situación aparentando no darme cuenta, estoy favoreciendo su pecado. Entonces, a veces podemos pensar, no, es que no debo dejarlo así, debo amonestarle. Y sin embargo, Mónica, que es santa canonizada, no lo hacía, lo aguantaba. Y dice aquí la explicación, porque esperaba que la misericordia de Dios vendría sobre él y creyendo en él se haría casto. Sí, es decir, ella confiaba en la oración, confiaba en Dios, porque a veces es una actitud nuestra que confiamos en nuestras propias fuerzas, pensamos que en todo caso Dios será una ayuda, pero Dios tiene que hacerlo todo, y en la vida de San Agustín y Santa Mónica, Dios lo hizo todo. Lo que pasa es que hay que dejar hacer a Dios, hay que dejar que haga, como rezamos en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad, que es lo mejor y que siempre es para bien. Y bueno, aquí está en el fondo lo que después enseñó San Agustín sobre la doctrina de la gracia, lo aprendió de Santa Mónica, de su mamá, de su madre. Por esto citábamos también un hombre manso, un hombre bueno, como es el Papa, como son todos los papas, pero cada uno pues a su manera. Al menos como cada los que dedo. hemos conocido. Yo de los que he podido conocer, sí. No sé si todos lo han sido, porque en la historia de la Iglesia ha habido también defectos humanos, doctor Forment. No Sí, lo que digo por pueden. llevar la contraria, ¿no? Sino No. para ser veraces. Bueno, de todas maneras, uno tiene que estar seguro de lo que ve, de lo que ha leído, pero bueno, son testimonios indirectos. Hay algunos que incluso al Papa actual también le hacen críticas. Es cierto. Quiero decir, y que Es si luego en la cierto. historia pasan estas críticas, Sí. pasará que el Papa Francisco no era bueno. Es decir, hay que vigilar mucho con la Cierto. historia porque es, diríamos, muy subjetiva y a veces está manipulada, Es y está cierto. escrita por los enemigos de la Iglesia. Qué gran verdad. Lo que sí puedo decirles es que ningún papa nunca en su magisterio, incluso en el magisterio ordinario, se ha equivocado. No solamente cuando está diciendo verdades de fe, verdades dogmáticas, verdades católicas, sino en el magisterio ordinario, es decir, en un sermón, en una Sí. audiencia. Es El decir, Espíritu Santo está exacto, presente, un papa del está Renacimiento, trabajando. independientemente que hubiera sido bueno o malo, pero nunca, como su función en cuanto papa, Exacto. ha hecho nunca nada malo. Esto es Es muy una prueba importante. de que la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo, y otra prueba también muy importante que, bueno, a veces, sobre todo hoy en día los laicos, que tenemos más formación, que tenemos, bueno, que la misma Iglesia quiere que tengamos un papel más activo en la liturgia, colaborando en la parroquia, ayudando, y diríamos nos necesitan más porque hay menos religiosos, menos clero diocesano, pues a veces tenemos una actitud Hipercrítica. crítica, exacto, hipercrítica, usted lo ha dicho mejor. Demasiado. Y a veces, pues yo del Papa lo que haría es tal cosa. La Iglesia lo que tenía que haber hecho es condenar a esto. La Iglesia tenía que haber atajado esto. ¿Quién eres tú, diríamos? Exacto, ¿verdad? Para juzgar. nunca procurar, y es de Claro. buen espíritu, espíritu cristiano, de estar, de criticar a la Iglesia. Muy bien. Lo ideal sería ni pensarlo, pero si lo pensamos, no decirlos, porque podemos equivocarnos, y nos equivocamos. Y inducimos también a otros a error. Exacto. Es mejor, lo que decía San Ignacio, que está en el espíritu de San Ignacio, no tengo la frase exacta, que es mejor equivocarse con el Papa que tener la razón solo. Con la Iglesia estamos seguros. Pensemos que estamos hablando de la mamá de San Agustín, y la Iglesia es madre, es también una madre. Y el magisterio, sobre todo después del Vaticano II, compara el papel de la Iglesia con la de la Virgen María, y por esto se ha proclamado a la Virgen María Madre de la Iglesia. De manera que tenemos dos madres, y nunca
con nuestra madre, nunca nadie criticaría a su madre, Es cierto. critica a su madre. Nuestra madre es otra cosa. Miren, mi madre no la toque, pues la Iglesia no la toquemos. Claro. Los historiadores que digan lo que quieran. Mire, yo no lo he visto. Ahora, yo lo que he visto es que todos los papas, que yo he sido testigo, que he escuchado, Es así. desde Pío XII al actual, han sido unos santos. Es Y los cierto. anteriores se están Es beatificando. cierto, y son Pío unos XII, santos. por ejemplo, pues un hombre justamente de una mansedumbre, de una afabilidad y tolerancia puestas a prueba de una forma tan dura, y cómo él de verdad tuvo que crucificarse en amor a la Iglesia, y cómo se ha interpretado mal. Es muy cierto lo que usted dice, y entonces ahí llega el colmo de la paciencia. Sería lo mismo en la vida de Santa Mónica, de San Agustín, de un papa o de cualquier persona que, además de... Usted hablaba antes que las madres no se quejan, pero es verdad, muchas veces ocurre que una madre se está sacrificando mucho por su familia y además se quejan de ella, ¿no? Diríamos. Entonces, esa injusticia hace que uno tendería a rebelarse, pero si uno ama de verdad, uno aguanta, sigue aguantando. Sí, bueno, lo que hacen las mamás, que hacen muchísimas cosas, que hacen mucho trabajo, muchas veces su trabajo no es valorado. Muy bien dicho. Y bueno, esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Y no solamente el trabajo físico, sino estas virtudes que tienen, que Dios les da, de mansedumbre, de paciencia. Y otra cosa que es importante, dos virtudes de Santa Mónica que resalta San Agustín, y es que era una mujer pacífica y pacificadora. Santa Mónica No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, uno puede estar en paz consigo mismo, pero además era, como dice San Pablo, que tenemos que ser sembradores de paz. Tenemos que sembrar paz. Donde estemos nosotros, poner siempre paz. Donde hay conflicto, discordia, no alegrarnos, porque a veces decimos, mira, se lo merecen, y aún poner más leña. Ay, Mire, sí. hay otro texto muy bonito de San Agustín, podríamos reunir muchos más, también de las confesiones. Hemos leído un primer párrafo, uno segundo, y mire lo que dice el tercero, aquí. Mónica, siempre que podía, entre almas discordes y disidentes, cualesquiera que ellas fuesen, con oír muchas cosas durísimas de una y otra parte, supongamos amigas suyas que estaban discutiendo, cuales suelen vomitar una hinchada e indigesta discordia, cuando ante la amiga presente desahoga la crudeza de sus odios en amarga conversación sobre la enemiga ausente, nos entendemos, él lo dice con muchas palabras, cuando uno está criticando cruelmente a otra. Ella no delataba nada a la una de la otra. Es decir, no decía, mira, fulana me ha dicho esto, está Claro, despotecando contra sino ti. aquello que podía servir para reconciliarlas. Lo otro lo callaba, no mentía, lo callaba, Hermoso, hermoso. sino que procuraba decir, mira, no, fulana es buena, te quiere, en Exacto. lugar de decir, Sí, te ha dejado sí, como sí, un sí, trapo sí. sucio. ¿Para qué? Para poner paz. Sí. Es muy hermoso. Digo que muchas veces, ¿para qué nosotros volvemos a traer una crítica que nos han dicho sobre un tercero? Es realmente para sembrar cizaña. Y de esto se nos pedirá cuentas, pienso. Por eso el cristiano, para ser santo, como debemos serlo y como lo han sido Santa Mónica y San Agustín, necesita realmente mortificarse mucho. Sí. Sí, exacto. Como aguantar. decía Benedicto XVI, tener la lengua casta, Sí. castificar la lengua. Cuidado que se nos va mucho. Y a veces, incluso estábamos hablando de críticas a la Iglesia y el Papa, también lo hacemos. Y lo cubrimos con buena intención. Mira, yo no puedo faltar a la verdad, y como no puedo faltar a la verdad, te digo que fulana Se te podía está haber dejando caído, verde. se podía callar. No, claro, y no hubiera faltado la O sea, verdad. ponemos excusas. Eso es. No tenemos obligación de decirlas, y además cuando son cosas confidencias, y siempre por encima está pues el bien, está la paz. Hay otro sin antes de acabar, porque sé que el tiempo es fugit, el tiempo corre, hay otra cosa que tenía, hemos hablado de la mansedumbre, de sembradora de paz, como decía San Pablo. También tenía algo que tienen nuestras madres, ¿no? Que es el espíritu de servicio. Es decir, que ella, procuraba siempre servir a los de la familia y a los que se integraban en la familia. San Agustín está contando, continuamos con este párrafo, en esto que usted puede leer, que su madre, cuando se reunió con sus amigos, sus familiares, en una finca
después que, bueno, se había convertido, pero aún no estaba bautizado, para formarse, para poner en claro pues, sus ideas y hacerlo pues dialogando. Y estaba allí su madre con ellos, participando, pero al mismo tiempo sirviéndoles. Fíjense cómo lo dice San Agustín. De tal manera cuidó de todos nosotros, los que antes de morir ella vivíamos juntos, recibida ya la gracia del bautismo, como si fuera madre de todos. Sí, un paréntesis, después continuó viviendo con ellos, con San Agustín, con su hermano, con el hijo de San Agustín, es decir que, bueno... Esa ella, comunidad que comenzaba a ser, ¿no? Exacto, formaba la familia, era el alma de la familia. Esto es hermoso porque es incluso más que la familia. Es muy bonito esto que estamos leyendo. Dice, fíjese, se cuidó de nosotros como si fuera madre de todos. De todos. Y de tal modo nos sirvió como si fuese hija de cada uno de nosotros. Qué bonito es, Es decir, de verdad que sí. Madre, pero sin una especie de, diríamos, maternalismo o de autoritarismo, sino como poniéndose al servicio como si fuera hijo de cada uno de nosotros. Es decir, es todo un ejemplo de la relación que tenemos que tener con los demás, de servir, de ponernos a su servicio. Esto es algo que se ha olvidado. Yo ahora vengo de una clase de la facultad y les comentaba a la salida de la clase a los alumnos que una de las cosas que estamos olvidando los profesores es que estamos al servicio de los alumnos, como profesores y como funcionarios aún más, claro, al servicio del ciudadano. Esto es una gran verdad y se disipan muchos conflictos, te orienta muchísimo que tú estás para servirlos, para enseñarles la verdad, para enseñarles el camino del bien. No ellos que sirven, te tengan que servir a ti, sino que nosotros estamos al servicio de los demás. Y esto es lo que Santa Mónica estuvo siempre al servicio pues, de su marido, de su suegra, de sus hijos, después aunque con los amigos. Aunque la tratasen mal, aunque no la comprendieran, etc. Exacto. Y esto, doctor Forméndez, es maravilloso porque en sí misma esa actitud es, antes lo ha dicho San Agustín, con sus costumbres está hablando de Dios. No hace falta que le diera sermones a su esposo, que a veces esto también ocurre y es desagradable, ¿no? Cuando una esposa quiere convertir a sus familiares con muchas palabras, no, sino con su actitud misma. Porque en realidad, doctor Formén, lo que también encuentro maravilloso es que esto no es humillante. ¿Por qué? Porque ella está sirviendo a Cristo en ellos. Es decir, que para un cristiano servir es reinar, como se suele decir, y Jesús nos ha enseñado a ponernos, de verdad, a lavar los pies a los demás, pues eso, a una persona enferma, a atenderla en todas sus necesidades, bien lo sabe usted, y hacerlo como a Cristo. Y por eso se hace con gozo y con una gran dignidad. A lo mejor en una sociedad no cristiana, estos humildes servicios pueden parecer como de esclavos, dirían, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso son como mal vistos. Yo lo acabo de ver en la pared esto, una pasado? reivindicación, ahora usted lo puede ver pasando por la Facultad de Filosofía, que está aquí cerca de estos estudios, un letrero que ponía algo así, no sé, eran de mujeres que reivindicaban no sé qué, y decían, no tenemos que estar esclavizadas en el hogar, ¿no? Es decir, como si estar sirviendo en el hogar fuera una esclavitud. Usted lo ha dicho, que es reinar, estar al servicio de los otros, porque se hace con amor y quien pone amor sirve amor. El Papa Francisco, que es muy sensible a las mamás, a la familia, a todo lo humano, porque es muy sobrenatural y muy divino y por eso es tan sensible a todo lo humano, decía que las mamás hay que mirarles a ellas porque son el antídoto del mal que tenemos en el profundo de nuestro espíritu, que es el egoísmo, el ser individuo, el ser individual, el cortarse, el no tener relación con los otros, el no servir. Las madres se dividen siempre, desde el momento en que dan un hijo al mundo, que le dan la vida, que se dividen, y después siempre pues están saliendo de sí mismas, sacrificándose, siempre dividiéndose, dándose a los demás. Y esto no es esclavitud, esto es servicio. Y es un servicio por amor y hacerlo por Cristo.
porque, bueno, es lo que hizo Jesús, que vino a servir y nos sirvió pues del camino de salvación para recibir los sacramentos, la gracia, para salvarnos. Y este espíritu entró muy adentro, más de lo que parece. La prueba es que se está hablando en las confesiones en San Agustín, y fructificó en lo que después él fue, pues toda su doctrina, que ha sido, bueno, es un gran padre de la Iglesia, un gran doctor de la Iglesia, citado por los... Exacto. Al servicio de los demás. Exacto. Exactamente, también, con esta conciencia que es totalmente necesaria para la santidad de ser muy pequeño en los brazos de Dios y de ser solamente un inútil siervo, como lo dice el Evangelio. Amigos, nos despedimos por hoy de este programa Vamos de Camino y agradecemos mucho al doctor Forment y a Raúl García en el control. Próximamente seguiremos con el 11º consejo de San Agustín, si Dios lo permite. Encantado, hasta siempre. Muchas gracias. A usted.